Bienvenidos a una emisión más de Reinventando la Profesión, un programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Ser abogado no solo consiste en llevar asuntos, litigios, ganarlos y ganarse la vida con este dinero que fue producto de haber resuelto una dificultad entre maridos, socios, compañeros. Reinventar la profesión implica preguntarnos dónde más hacemos falta. ¿En qué lugares los abogados tienen algo o mucho que decir? Y uno de esos campos, sin duda, es el medio ambiente. Estamos acabándonos el planeta, dijo hace unas semanas el presidente de la ONU, el secretario general de Naciones Unidas, porque los grandes países no están cumpliendo sus compromisos. Estados Unidos es el país que más contamina y a pesar de que en 2015 se firmó un convenio y todos los países estuvieron de acuerdo en respetarlos para dejar de emitir carbono, no lo han cumplido. Olímpicamente no lo han cumplido. Pero no solo es el medio ambiente en general, hay temas específicos del medio ambiente y uno de ellos sin duda es el agua. Y para hablar de este bien fundamental para todos nosotros, hemos invitado a Héctor Herrera, antiguo presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y uno de los más distinguidos luchadores y activistas desde la trinchera jurídica para abrir soluciones al problema del agua. Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Gerardo, un honor para mí. Oye, déjame empezar el diagnóstico, ¿cómo están las cosas? No hablemos de la parte jurídica. Dinos cómo está el tema de la escasez del agua o del problema del agua. ¿Hay esperanza, no hay esperanza? ¿Es un problema grave en el mundo y en México o no? A nivel mundial enfrentamos un horizonte dantesco en la temática del agua y podríamos hablar ya de una crisis mundial del agua derivado de diversos factores. La cantidad de agua global es básicamente la misma o inalterada, sin embargo, la población ha crecido exponencialmente y por tanto la disponibilidad per cápita a nivel mundial se ha disminuido. Si a eso le agregamos la crisis de cambio climático que asevera los efectos hidrometeorológicos, incrementando lluvias, sequías, etcétera, dependiendo de las regiones, bueno, ha influido en hacer más o ha agravado la problemática del agua. Naciones Unidas tiene mucha información, solo te doy un dato en el tema del agua potable. Anualmente mueven alrededor de 780,000 personas en el mundo, no por falta de agua, sino por la ingesta de agua no debidamente potabilizada. Y déjame dar un dato para fortalecerte. Sí. He leído, bueno, todos sabemos que el 71% del planeta, la superficie, está cubierta de agua, pero es agua salada. Que el agua dulce solamente es 2.5% de toda el agua es dulce. Y de esa, la mayor parte está en glaciares y está en capas subterráneas de la Tierra. Es correcto. Hay una percepción incorrecta de que nuestro planeta azul es un planeta de agua y no. En realidad es un planeta sólido, rocoso y de tierra en el que efectivamente 3/4 partes de la superficie y no de la masa planetaria son de agua. Un científico nos establece la proporción de agua respecto de la materia sólida del planeta con un ejemplo muy sencillo. Si metieras una naranja de agua en una cubeta de agua, la porción de agua en esa naranja representaría la proporción de agua del planeta Tierra. Es decir, no somos un planeta rico en recursos hídricos y, como bien comentas, de esos la mayoría son agua salada o está en glaciares y es una pequeña cantidad la que está disponible. Esa pequeña cantidad disponible es suficiente para toda la humanidad si ésta estuviera distribuida equitativamente en el planeta, lo que no sucede. Y por otro lado, también sería suficiente si hubiera cooperación internacional y sobre todo si el agua la usáramos todos de manera racional y sustentable, cosa que no sucede. Y leo además que cada ser humano requiere 145 litros de agua al día. Esto directamente, más lo que está implícito en muchos otros cifras, el agua oculta, que es donde está la huella hídrica, dicen los expertos. Por ejemplo, tener unos zapatos de piel implica 8,000 litros de agua. Una camiseta de algodón, 4,000 litros de agua. O sea, producir la camiseta de algodón, 4,000 litros de agua. Unos zapatos de piel, 8,000 litros de agua. O sea, es un consumo brutal. Así es, y
Y nuevamente el cambio climático está no causando esta crisis, pero sí agravándola, en el sentido de que todo el mercado mundial de alguna manera está involucrado con el agua. Efectivamente, es muy claro en el caso de los alimentos, donde importamos y exportamos alimentos. Bueno, en eso se lleva implícitamente una importación y exportación de aguas, claro, que fueron necesarias para su producción o que van dentro del producto. El caso de los alimentos, bebidas, no se diga, alcohólicas y no alcohólicas. Así que efectivamente estamos viviendo una crisis mundial del agua que está provocando muertes, enfermedades, problemas agrícolas, problemas económicos, y quisiera enfatizar, al día de hoy el 90% de los desastres naturales a nivel mundial están vinculados con el agua. Es decir, no son los terremotos, no son cualquier otro tipo de desastres que puedes mencionar, son muy graves. O con la falta de agua, las sequías. O la falta de agua es parte de un fenómeno hidrometeorológico, claro. O sea, o mucha o poca de agua. Lo curioso es que en el continente americano es uno de los continentes más ricos de agua en el mundo. Entiendo que Brasil es el primer país productor de agua. Bueno, y Canadá agua, y claro, Estados Unidos. Claro. Y México no se queda atrás. Sin embargo, creo que es una vergüenza que en este continente, uno de los más ricos de agua, es donde más muertes y enfermedades se dan, irónicamente, por ingesta de agua no debidamente potabilizada. El problema de América Latina no es tanto la falta de agua, sino el problema de potabilización. Te doy un ejemplo. En este continente, solo 2 países tienen suministro de agua potable al 100%, Canadá y los Estados Unidos. De Canadá a la Patagonia, ningún país, en mayor o menor medida, puede darle a su población el 100% del servicio público de agua potable. En México hay una cobertura muy grande, es cierto, de agua, pero entre comillas, yo diría potable y signo de interrogación. Estuve recientemente en Tabasco, que es el estado de la República que más agua tiene. Y me decía algún amigo tabasqueño, sí, pero toda el agua está sucia, toda está contaminada. Y aquí ya vamos entrando a nuestro tema, al tema jurídico. Oye, la poca agua que hay, la contaminan o la desperdician, ¿qué está fallando? ¿Qué no estamos haciendo bien los abogados? Y hablo de los abogados, no solamente los que litigan, los académicos, los que están en el Congreso de la Unión, los que están en el Poder Judicial, los que ejecutan la ley, en los niveles de gobierno, a nivel federal, a nivel local, a nivel municipal. ¿Dónde estamos fallando y qué puede hacer la ley, el derecho, para enfrentar esta crisis tan pavorosa que se ve venir? Desde el punto de vista jurídico, quisiera empezar de lo más sencillo a lo más general. Tenemos un problema de ineficacia de la norma constitucional, específicamente del artículo 4, que consagra el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico. Hay un derecho constitucional que en este país no se cumple porque no toda la población tiene ese acceso al agua debidamente potabilizada. No solo acceso al agua, porque de eso se nos están muriendo las personas. Y quisiera resaltar que de las muertes que hay en México, el 90% son niños menores de 5 años. Estamos hablando aproximadamente de 95,000 niños al año. Y lo grave no es eso, lo grave es que esa estadística se está incrementando. Me parece que es inaceptable para sector público y para sector privado la muerte de un solo niño mexicano. Pero hablar de 95,000 y peor, hablar de que las tendencias de enfermedades y muertes van a la alza, sugiere que no solamente no se está atendiendo correctamente el problema, sino que lo estamos empeorando. Así que no tenemos un derecho humano al acceso al agua debidamente potabilizado eficaz en nuestra Constitución. Tenemos medios de defensa, particularmente el amparo para hacerlos valer. El Poder Judicial hace lo suyo y, digamos, en términos generales se están concediendo los amparos para otorgar ese derecho al acceso al agua en los municipios donde no tienen el servicio. Pero si no hay agua, ¿cómo tienes derecho al agua y te amparo para que te surtan de agua? Pues si no hay agua. A ver, no es que no haya agua. Distingamos el agua en México en 2 grandes grupos, aguas superficiales y aguas del subsuelo. Las aguas superficiales del país en su gran mayoría están contaminadas en mayor o menor grado y por tanto no son fuente de suministro para agua potable para las ciudades. Las ciudades en México tienen como fuente de suministro principalmente las aguas del subsuelo, el caso de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey.
pero casi todas, digamos, el agua potable en México proviene del subsuelo, donde hay una disponibilidad que año con año va disminuyendo. En el caso de la Ciudad de México, que es el mejor ejemplo de una ciudad no sustentable en el manejo del agua, el acuífero de la Ciudad de México, que es el más grande del país, está sobreexplotado. Se entiende una sobreexplotación cuando la extracción es mayor que la recarga. La recarga es natural y artificial. Y aunque la normatividad mexicana prevé mecanismos para recarga artificial, esta no se lleva a cabo, por razones fundamentalmente económicas. Si a eso le aunas que del agua que circula, y ante esa disminución de los volúmenes del agua del subsuelo de la Ciudad de México, en vez de optar por la solución de fondo, que sería recargarlos de manera artificial, cueste lo que cueste, se ha optado por una opción menos costosa, que es traer aguas de otras entidades federativas. Para quienes no estamos familiarizados con este tipo de amparos, ¿cómo opera un amparo cuando yo te digo, yo te voy a hacer valer tu derecho que consagra el cuarto constitucional? ¿Qué le dice el juez a quién? ¿Al gobierno local, al municipal, al federal? ¿Dale agua limpia o proporcionarle agua? ¿Cómo funciona esto? Sí, conforme el artículo 115 de la Constitución, corresponde a los municipios los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de sus aguas residuales. Así que son los municipios directamente o a través de los organismos operadores de agua, a través de su legislación estatal y municipal, quienes prestan el servicio. Como regla general, cuando hablamos de las concesiones de aguas nacionales, a qué hace referencia el artículo 27 constitucional, nos referimos a una autorización para explotación de aguas nacionales superficiales o del subsuelo fuera del sistema de agua potable municipal, que puede ser para uso agrícola o para uso industrial, otros usos distintos al público urbano. En el caso del servicio público urbano, el municipio tiene esa obligación constitucional de proporcionar el servicio, pero a veces por razones económicas o políticas o las que sean, no se da el servicio a la totalidad de los destinatarios de la circunscripción del municipio. En esos supuestos, cuando no se presta el servicio público municipal de agua potable, el quejoso, aquella persona que no recibe el servicio, puede interponer amparo indirecto en juzgados de distrito, en contra de la autoridad municipal o el organismo operador del agua, para el efecto de que, primero, para acreditar que se le viola un derecho humano, artículo 4, acceso al agua en condiciones potables, perfecto. Hasta ahí y dos, para el efecto de que se ordene al municipio prestar el servicio de agua potable. Y si el municipio dice, yo no tengo agua. A partir del artículo 4 constitucional, que fue reformado hace 12 años, aunque el servicio de agua potable es municipal, a partir de esa reforma que reconoce expresamente el derecho humano al agua potable, se establece una corresponsabilidad con la federación y las entidades federativas para que los municipios presten el servicio. Las aguas son propiedad de la nación, regla general, hay excepciones, y estas se entregan en bloque a los municipios. En general, los municipios tienen disponibilidad por las aguas que el gobierno federal a través de Conagua les otorgan. Y si no las tuvieran, a través del amparo se ha hecho. Y quisiera decirte que en México los amparos que se han interpuesto en general han sido exitosos. Se ha ordenado la prestación del servicio público. El principal argumento de los municipios no ha sido la falta de agua, ha sido la falta de infraestructura para llevar el agua ante el crecimiento un tanto desordenado de nuestras poblaciones. Dos preguntas. ¿Por qué no hay infraestructura con un bien tan importante? Si tú me dices, es que no hay infraestructura, es más, te entendería que no hubiera transporte para animales en ciertos lugares, pero agua, que falte infraestructura para agua, ¿qué ha fallado ahí, Héctor? Déjame referirme a la infraestructura ya construida y a la que falta construir. De la infraestructura ya construida para llevar agua potable a las casas, en las principales ciudades, déjame hablar de la Ciudad de México. ¿Sí? El 60% del agua potable que corre por esas tuberías se pierde por fugas. Pero es que esto es inconcebible. En una crisis mundial del agua, en una ciudad con un acuífero sobreexplotado
y a punto de colapsarse, trayendo agua de otras cuencas hidrológicas. O sea, y todo el agua que se trae, el 60% se desperdicia. Y esa agua que traemos, el 60% se desperdicia por fugas. Solución, pues arreglen las fugas. Es que cuesta mucho dinero. Y bueno, hay gobiernos que tienen otras prioridades, ¿no? Cuestiones electorales, refinerías u otros proyectos. Cuando Naciones Unidas, en términos de cuestiones jurídicas, ha establecido que el derecho humano al agua es el derecho humano primigenio, porque sin este no tendría ningún sentido hablar de la vida o de la salud de los demás. Si no en hay el agua. cualquier campaña política pierde sentido. Así que yo diría que además de tener una crisis mundial de agua, tenemos una crisis del respeto al derecho humano primigenio para hacer valer todos los derechos. La situación de México y muchos países latinoamericanos es verdaderamente kafkiana. Tenemos los recursos, pues sí, pero se nos van en pérdidas de fugas, 60%. Tenemos un sistema de riego agrícola que, por cierto, se lleva el 75% del agua disponible a nivel nacional, 75%. Bueno, pues de ese 75% también la mitad se nos va en fugas por filtraciones, porque a diferencia de los países civilizados que tienen canales con cemento o impermeables, en México tenemos drenes de tierra y entonces en el traslado del agua pues se nos filtra otro 60%. Así que somos extremadamente ineficientes en el traslado de agua para el sector agrícola, que es el mayor consumidor de agua. Somos ineficientes en el transporte del agua para las grandes ciudades, yo diría todas las ciudades en general. Así que hay una tremenda ineficiencia en el manejo del recurso hídrico. Déjame buscar un culpable inmediato, el Congreso de la Unión. ¿Qué está haciendo el Congreso de la Unión para esto? Mira, a raíz de declaraciones de Naciones Unidas que reconocen el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, que son declaraciones que tienen un gran valor, pero que no son jurídicamente vinculatorias. A pesar de ello, el Congreso de la Unión reformó la Constitución para reconocer expresamente ese derecho humano. Por lo que en México ya no es una discusión teórica, es derecho positivo mexicano. Y en ese sentido, el decreto que adicionó el párrafo 6º del artículo 4º de la Constitución para reconocer este derecho humano estableció un transitorio en el que el Congreso de la Unión se obligó a expedir una ley general de aguas. ¿Y esa ley ya está expedida? No se ha expedido. O sea, el Congreso no ha expedido una ley que él mismo se obligó a producir. Hace 12 años. No solamente no lo ha hecho, sino que no lo ha hecho en 12 años. No es un tema de la actual gestión. No, este es un problema. 12 años. Y quisiera, qué bueno que lo preguntas, quisiera aclararlo. Este no es una problemática exclusiva de este gobierno o de este partido. Este es un problema que se viene acarreando en varios sexenios, en todos los partidos y en todos los colores. Aquí la ineficacia y la ineptitud en el manejo del agua creo que no discriminó partidos ni sexenios y todos me parece que son responsables. Me parece que es una combinación de desconocimiento de la problemática, manejo administrativo del agua y no de recursos. México tiene los recursos económicos necesarios para atender para hacer efectivo este derecho humano y para convertir en una realidad el servicio público de agua potable. Al día de hoy no puedes tomar agua en bebederos de escuela o de la llave, simplemente no es potable. Así como el 60% se pierde en fugas. Otro tanto se está contaminada. El tema de la calidad del agua, la Ciudad de México tiene un muy buen sistema de potabilización de agua. Sí, en el origen. Pero cuando lo metes a esta tubería antigua y con fugas, bueno, gran parte de esta agua se contamina, y se contamina con tierra, con material sólido, no es que lleve químicos, pero ya no es un agua con las características potables que requiere la Organización Mundial de la Salud. Pero donde más se contamina el agua es en nuestras casas. El usuario no tiene esa cultura de la limpieza porque en la Ciudad de México, por ejemplo, se utilizan mucho las cisternas o los tanques de almacenamiento de agua, los tinacos, pero no se les da mantenimiento. Entonces, aunque el agua llegue potable a la casa, si tú la metes a una cisterna o a un tinaco y no le das mantenimiento al tinaco por lo menos 2 veces al año, pues el usuario
está generando bacterias y ese tipo de contaminación. Así que normalmente las aguas de la Ciudad de México llevan sales, llevan tierra, no llevan químicos, por supuesto, pero sí tenemos un problema de salud por bacterias en las casas, por los tinacos, y eso ya no es responsabilidad del servicio público, pero creo que sí se debería educar a la población en ese sentido para tomar conciencia y ser parte de la solución. Déjame volver. No tenemos esta ley reglamentaria del cuarto constitucional. Por omisión, por ignorancia, por negligencia de nuestros diputados y senadores. ¿Qué tendría que decir esta ley? Esta Ley General de Aguas, y ya está bautizada con ese título desde el transitorio de la reforma, sería una ley reglamentaria del derecho humano al agua. Es decir, debería regular lo que la doctrina de Naciones Unidas tomó en cuenta para reconocer este derecho humano. Es decir, las condiciones para que todos los habitantes tengan derecho a un agua con las características que ahí se establecen: salubre, asequible, constante y no a intervalos como pasa en muchas ciudades, y otras características importantes, pero destaco la de asequible, es decir, no debe ser gratuita, se debe pagar un derecho en sentido fiscal, claro, una contribución por ese servicio público. Que se paga. Que se paga en principio, pero Naciones Unidas también sugiere que el hecho de que una persona no tenga la capacidad económica para pagar el servicio público no es razón para privarla del agua, porque estamos hablando de derecho humano vital. Así que en la doctrina de Naciones Unidas surgió el concepto del mínimo vital. Y dijeron, bueno, señores, el Estado tiene la obligación de proporcionar el servicio, pero si una persona no tiene para pagarlo, se le deberá dar gratuitamente el mínimo vital. Y ahí es donde viene el volumen que decías. Dependiendo de los países, las regiones y las costumbres, hay un número de metros cúbicos diarios por persona que se sugieren. El promedio es de 100, pero eso no es lo óptimo, ese es lo mínimo para la supervivencia. Hay 140 litros que comentaste también, y hay otras consideraciones. No, y entiendo que un consumidor de Estados Unidos consume 5 veces más que uno de un lugar como Bangladesh, a pesar de todas las lluvias que tienen en ese país. Así es. El de Estados Unidos consume 5 veces más. Así es, y en México tenemos ese doble escenario. Tenemos una población, generalmente en las grandes ciudades, que tiene una capacidad económica para pagar un servicio público, pero también tenemos una población vulnerable que no lo tiene y por lo tanto tienen que tener ese servicio gratuito. En otras palabras, constitucionalmente a nadie en México se le puede suspender el servicio de agua potable. Te lo pueden restringir a cierto volumen, alrededor, que no está establecido en la ley mexicana, pero podría ser entre 100 y 140 litros por persona al día, dependiendo del número de familiares, así que se puede restringir, de tal manera que si te suspenden el servicio, te pones un amparo y te lo van a recuperar, pero será un servicio restringido. Nos quedan 5 minutos, Héctor. Si en tus manos estuviera, si en tus manos estuviera hacer esta ley, o tomar las decisiones ejecutivas conducentes, o dictar las sentencias oportunas como juez, ¿qué harías? Medidas concretas que tú harías. Manejo sustentable del agua. Yo establecería un marco jurídico que hiciera obligatorio para todas las entidades federativas y los municipios y sus organismos operadores del agua a recargar, conforme a la normatividad federal, los acuíferos. De manera muy agresiva y con los presupuestos necesarios para hacerlo. Claro, los municipios van a decir que no hay los recursos económicos suficientes. Eso lo puede solucionar el Congreso destinando los recursos económicos necesarios, porque estamos hablando de vida y salud de los mexicanos. Así que el Congreso debería disponer de los recursos necesarios para hacerlo, pero no a un barril sin fondo. Yo condicionaría el tránsito de recursos federales a los estados y a los municipios para este servicio a que acrediten que tienen un sistema de transparencia y rendición de cuentas para que efectivamente esos recursos se destinen a este derecho humano. Segundo, corregiría el problema de infraestructura ya construida, la fuga de 60%, me parece inaceptable en cualquier país. Es absurdo ante una crisis mundial del agua. Por supuesto, habría que haber una reestructuración de las cuotas que se pagan por el agua. Al día de hoy, promedio nacional, el costo que pagamos por el agua, el monto de los derechos como contribuciones fiscales que pagamos por el agua,
es más o menos el 20% del costo real del servicio. Es decir, no es económicamente sustentable. No pagamos ni la mitad, ni cercanamente a esto. Así que gradualmente, no podríamos subirle un 80% inmediatamente, pero sí pensar a futuro que gradualmente se incremente. El mayor usuario del agua en México es el sector agrícola, que se lleva el 75% del agua disponible del país y no paga absolutamente un centavo por esa agua. Yo entiendo que hay un sector vulnerable, social, al que hay que subsidiar y apoyar en el campo. Sí, pero también hay grandes consorcios agrícolas que sí tienen la disponibilidad para pagar. Y no pagan un centavo. Y no pagan un centavo por el agua de riego y por sus descargas con químicos, fertilizantes y otros químicos, absolutamente, ni por las aguas de entrada ni por las aguas de salidas. Y para cerrar el círculo y de manera muy breve, porque no hay tiempo, yo emitiría la Ley General de Aguas con carácter de urgente, que lleva más de 12 años estancada en el Congreso, para regular exclusivamente el derecho humano para acceso al agua debidamente potabilizada, es decir, para consumo personal y doméstico, y no como las lamentables iniciativas que se han presentado en el Congreso, que pretenden regular el agua para la agricultura, para la industria, para todo menos para los humanos, cuando el propósito de la ley reglamentaria del Cuarto Constitucional es precisamente esto. Además de otros problemas de inconstitucionalidad por facultades expresas y concurrentes, en la que no tenemos tiempo, pero serían básicamente los puntos: corregir infraestructura, hacer efectivo el derecho humano, para lo cual tenemos una ley que ya está en el Congreso, o diversas iniciativas que deben pulirse, que deben trabajarse. Señalar que la Barra Mexicana está trabajando en el Congreso de la Unión, en los parlamentos abiertos, haciendo propuestas y críticas muy agresivas de por qué no funcionan unas iniciativas y cómo debería hacerse correctamente para cumplir el mandato constitucional. Pues Héctor, podríamos estar aquí 2 horas más o 4 horas más y no acabaríamos con este tema. Es un tema inagotable. Pero bueno, nos dejas una agenda muy interesante, no solamente a los abogados, a los legisladores, senadores, diputados, jueces, sino a cualquier persona que esté preocupado por este tema, que debe empezar a exigir a sus diputados, a sus senadores y a sus representantes que pongan atención. El panorama que se avecina si no se hace así, todo el mundo lo dice, la ONU y todo el mundo lo subraya, es catastrófico. Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gerardo.